Bien, llegamos al final de nuestra emisión de Periodismo Libre en vivo. Habíamos dicho el viernes pasado que regresaríamos el viernes o el sábado próximo. No pudimos, tuvimos que hacerlo antes porque los hechos son los hechos, ¿no? Los hechos, como decía Lenin, son tosudos y no podíamos estar al margen de elevar toda nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela frente a ese ataque atroz. Yo creo que ha sido uno de los ataques más violentos y más detestables, indignantes de ese fanático incendiario de la Casa Blanca. Creerse dueño de Venezuela, que vamos por las tierras, vamos por el petróleo. O sea, ese es un ardid para eludir al Congreso e invadir, ¿no? Todo lo que hemos explicado en el día de hoy. Bien, 12 hechos importantes para terminar nuestra emisión número 326 correspondiente a este miércoles 17 de diciembre de 2025. Hay una tremenda crisis en la extrema derecha. Cuando hablamos de extrema derecha estamos haciendo alusión a varios sectores, ¿no? A varios sectores. Un sector es el del uribismo, sin lugar a dudas es la extrema derecha. Ese cuento del centro democrático es puro cuento. De centro no tienen ni esto. Son al extremo derecho. Y de democracia menos. Es un partido autocrático. El dueño, así lo dicen los estatutos, el dueño es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe tiene partido propio. Tiene tan enraizada la propiedad privada que hasta tiene partido propio, ¿no? Por lo menos los otros partidos se dan ínfulas de tener liderazgos. Aquí no se mueve un papel, una hoja, sin que Uribe lo decida. Entonces, como la semana pasada concluyó con unas denuncias gravísimas del periodista Coronel sobre el hijo de María Fernanda Cabal, sobre unos créditos por más de 400 millones de pesos, presentándose como un humilde campesino medio y tramitando coetáneamente unos subsidios por 95 millones de pesos, algo así. Imagínense subsidios a una señora que se la pasa diciendo trabaja en vagos. Los que piden subsidios son unos vagos, ¿no? Entonces resultó muy sintomático que esta señora que habla en esos términos, hay cantidad de denuncias, yo no voy a reproducir mucho de eso porque está en redes, estoy haciendo simplemente un análisis. Esta señora pues fue desenmascarada con lo que pasa con uno de sus hijos y quien en vez de salir a responder el hijo, que es un abogado y es mayor de edad y todo, pues salió a responder José Félix Laforí y se ensartó en un debate y una garrotera terrible con Coronel y pues terminó reconociendo pues todo lo que habían hecho. Él dice que no son subsidios, dice que todos tienen derecho, pues en la práctica es subsidio y es él hace parte de la junta directiva del Banco de la Costa, de los Char, que concedió el crédito, y de la junta, del banco, no, de la junta que otorgaba lo que él denomina que no es un subsidio. Bueno, en general es un resumen muy rápido. Todo ese escándalo afectó, creo yo, a la señora Cabal y Álvaro Uribe seguramente se vio en la obligación de darle vuelta a una supuesta, hasta ahora no la han mostrado, hasta la hora de hacer este programa no la han mostrado, encuesta que da como ganadora a la senadora también Paloma Valencia, ¿no? Que ha sido muy cuestionada, muy cuestionada. María Fernanda Cabal, pues, a regañadientes ha salido a hacer declaraciones, pidió revelar los resultados de la encuesta, de la famosa encuesta, cuyos resultados no se dieron a conocer extrañamente en el acto en el que se dio a conocer
que la candidata del uribismo era Paloma Valencia. La señora Ochoa, la tercera candidata, no apareció por ningún lado y la señora Cabal pues fue derrotada. Es muy probable que si no se hubiera presentado este escándalo, derivado de las denuncias de Coronel, que publicó una columna que se tituló Agroingreso Cabal, imagínense ustedes, entonces pues Uribe se hubiera decidido por María Fernanda Cabal. Pero a última hora se conoció que era la señora Paloma Valencia. Esto que demuestra una terrible crisis en el uribismo. El uribismo es un movimiento político que viene en picada y ojo con esto. El uribismo está en decadencia en lo que es su arista del llamado Centro Democrático, ¿no? O sea, el partido de Uribe, partido propiedad de Uribe, en el que él es un monarca. Ahí todo hay que pedirle el permiso a él, para todo. Pero el uribismo tiene otras aristas, como las del señor Abelardo de la Espriella, el que dijo que había que destripar a la izquierda, ¿no? Y el que tiene mensajes violentos contra las comunidades étnicas, es ultra reaccionario, ultra godo. Y la izquierda, perdón, la derecha más extrema, imagínense ustedes, más extremista que la del uribismo, está con ese señor. ¿Cómo era la cosa? O sea, estamos hablando de una derecha absolutamente retardataria, reaccionaria. Ese es el grave peligro, ¿no? Entonces, seguramente a la señora Paloma Valencia la tendrán ahí, le darán contentillo, pero terminará todo el uribismo allá con el señor de la Espriella, que es el que más fuerza ha cogido dentro de la extrema derecha. Recordemos la última encuesta de hace más o menos unas 3 semanas. Iván Cepeda lo derrota con el 39.1% del electorado, pero este señor queda de segundo con el 18.2%. Y en tercer lugar Fajardo, con el 8%. El otro hecho sintomático de la crisis de la extrema derecha es la forma como Uribe traicionó a el papá de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, que ocupaba el 4.º lugar en la encuesta en comento, en la encuesta que estoy comentando, de Inbamer. Obtenía el 4%. Comparado Londoño, Uribe Londoño, con las 3 candidatas del uribismo, pues las derrotaba en esa misma encuesta, ¿no? Porque la señora Cabal, la senadora Valencia, obtenían el 1.1%, imagínense, el 1.1% de toda la encuesta. Mientras que la senadora Ochoa, la ultrarreaccionaria senadora de Antioquia, ni siquiera figuraba en la encuesta. Entonces las derrotaba, pero le armaron una trapisonda a Uribe Londoño para sacarlo también del redil uribista desde la campaña de Abelardo de la Espriella, que son bastante maquiavélicos, y Uribe terminó expulsándolo. Imagínense ustedes, eso es una pelea a dentelladas en la extrema derecha. Y la señora Vicky Dávila, también personaje de la extrema derecha, pues no aparece, ¿no? Ni en las curvas. La están buscando. Y otros personajes de la extrema derecha, pues con unos niveles ínfimos de aceptación en las encuestas. De modo que hay una crisis terrible en la extrema derecha colombiana que demuestra cómo lo que ellos están procurando es situar al personaje que más les garantice el retorno de la gran oligarquía financiera, terrateniente y empresarial al gobierno en 2026. Eso es lo que está en juego. No nos hagamos ilusiones que esa división va a llegar hasta mayo del 2026. No. Toda esta derecha, la extrema, la derecha y el llamado centro, el tal Fajardo, el grupo de Dignidad y Compromiso de Fajardo, donde está el traidor Jorge Enrique Robledo y todo eso, y el sector retardatario del Partido Verde, el Ajubinado,
la Catherine Miranda, el tal J.P. Hernández, todo ese sector va a terminar también al lado de la extrema derecha. No les quepa duda, no les quepa duda. De modo que lo que se impone ahora en la izquierda colombiana es la unidad, no queda de otra. Miren las experiencias, miren lo que pasó en Bolivia, se perdió por el enfrentamiento fratricida entre hermanos, Luis Arce y Evo Morales, y le tendieron una alfombra roja a la derecha para que llegara al gobierno, allá empezó a gobernar, se perdió Bolivia. Y en Honduras, ¿qué está pasando? Pues no hubo unidad con el Partido Liberal, que es un partido de derecha, pero para efectos estratégicos se debió mantener cierto acercamiento. No lo hubo, la misma presidenta Xiomara Castro lo ha reconocido. Aparte de que la extrema derecha con su candidato Asfura, un neonazi, un prosionista, ¿no? Manejado por Juan Orlando Hernández, el narco que había sido condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico y fue liberado por Donald Trump, siguen maniobrando para en unas elecciones fraudulentas, pues poner al sector más retardatario de la oligarquía hondureña en el gobierno. De modo que hay serios retrocesos del progresismo en el continente, y ni qué hablar de Chile, ¿no? Donde la debilidad, lo gelatinoso y las posiciones verdaderamente de derecha de Boric, que hemos cuestionado, por ejemplo, ese ataque brutal contra la revolución bolivariana, contra el presidente Maduro, contra Cuba. Boric ataca a Cuba por derechos humanos, ataca a Nicaragua. Pues abrieron paso también al retorno del pinochetismo. Eso no cabe duda, en eso tiene toda la razón Petro. Llega el pinochetismo con José Antonio Kast, llega la ultraderecha. Miren ustedes lo que está diciendo este personaje, ultrarreaccionario, hijo de un nazi, José Antonio Kast, hijo de un nazi venido de Alemania, tipo que fue miembro del partido nazi, que va a romper relaciones tan pronto asuma la presidencia con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela. Un gobierno absolutamente ideologizado de la extrema derecha. No sé si Milei, que es el otro gobierno de extrema derecha y vecino en Argentina, no lo recuerdo bien si ha roto relaciones con Cuba o con Nicaragua. Pero miren ustedes en lo que anda este sujeto. Y además de eso, en una actitud xenófoba, de odio contra las migraciones, ya dijo que iba a echar de su país a más de 300,000 venezolanos. Bueno, el presidente Maduro lo ha puesto en su sitio y le ha dicho: con nuestros compatriotas no se meta. Y les ha ofrecido a sus compatriotas que regresen a su país. De modo que ese es el terreno político en que nos estamos moviendo, queridas amigas y amigos. Se requiere la unidad. Lamentablemente habrá por lo menos 3 listas de la izquierda al Congreso. Yo no cuento en la izquierda al Partido Verde, porque eso es una colcha de retazos. Ahí hay gente de izquierda valiosa como el senador Díaz, como Inti Asprilla, como quién más, a ver, no son fáciles de ubicar, unos 4 o 5, pero el resto son gente de derecha y de extrema derecha, como el tal J.P. Hernández, un traidor de los jóvenes que lucharon en el 2021, Catherine Miranda, Catherine Jubinao, tienen preso a uno, ¿no? A Name, lo tienen preso, era del Partido Verde, señoras y señores, no lo olviden, que está preso por el escándalo de la unidad de riesgos. De modo que la izquierda irá dividida al Congreso. Ojalá alcance Fuerza Ciudadana el umbral y no se pierdan los votos como ocurrió en las elecciones de Congreso 2022. No se pierdan los votos, se perdieron más de 500,000 votos que hubieran alcanzado para 2 o 3 senadores. Ojo con eso. Va Fuerza Ciudadana Comunes. Y el otro sector es el de unitarios, que tiene dirigentes sindicales, como el presidente de la CUD, y se dice que pues agrupa a otro sector de la izquierda. Todos deberían estar unidos, no ha sido posible nuevamente. Ojalá para las presidenciales haya unidad granítica y las maniobras del Consejo Electoral y las maniobras de la Registraduría y de las altas cortes, empezando por la sección quinta del Consejo de Estado, no conduzcan a que inhabiliten a Iván Cepeda a no poder participar en
en la consulta del llamado Frente Amplio el 8 de marzo de 2026. Porque entonces nos veríamos abocados a tener dos candidatos de izquierda. El que elijan en el Frente Amplio, ¿no? En el que ya han anunciado que estaría, de izquierda o de centro, no sé, socialdemócrata. Han anunciado que estarían Roy Barreras, Clara López, el mismo Carlos Caicedo de Fuerza Ciudadana. Esos serían 3 de los candidatos y como 6 o 7 que estarían ahí en esa consulta. Se aspira a que Iván Cepeda pueda ir a esa consulta, si no se atraviesan las leguleyas y las maniobras, las trapisondas del Consejo Electoral. Bien, ese es el panorama político que quería trazarles, pero digamos, el planteamiento de fondo es que está frente a la situación actual de la extrema derecha, que está en un aquelarre, que está rompiéndose a dentelladas, tengamos la visión de que es urgente y necesaria la unidad de toda la izquierda. ¿Por qué ha salido adelante Venezuela? Por la unidad. En Venezuela existe el gran polo patriótico. Son una gran cantidad, son como 25 o 30 partidos. Claro, liderados por el infinitamente mayoritario Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero hay una gran cantidad de partidos ahí. Unidad del campo alternativo. Y sobre todo unidad con el pueblo. De modo que esa es la estrategia que se debe poner en marcha. Para el viernes procuraremos desarrollar esta temática. Y otro tema importante, voy a separarlo aquí con nuestra cortina,